De 8 a 12 en Radio Perfil. Radio Perfil. Muy buenos días, el lunes 1 de agosto, cruzamos julio, parece increíble, como le dijeron al presidente los gobernadores, hace algo porque si no vos no llegás al Mundial. Ahora la clave es poder llegar al Mundial, y titulamos el comienzo de este programa del día de hoy, el primero de este mes de agosto, la descristianización política y económica, y voy a tratar de desarrollar a ver qué significa esto que está pasando. Primero, algunas formas, en algunos casos convertidos en título, de describir lo que está pasando. Voy a leerles títulos o pequeñas conjuntos de palabras de los distintos panoramas políticos del día de ayer. En un caso, ajuste con sonrisa, o sea que Massa significaría un ajuste con sonrisa. Otro título, definiendo la Massa, era Maquiavelo de cabotaje. La palabra cabotaje se vuelve a repetir, Asamblea Legislativa de cabotaje. En otro sentido, como se repitió siempre, la idea de bala de plata, en este caso bala de cobre. Otra es que Massa era un descuidista, o es un descuidista, alguien que aprovecha la situación de fragilidad de alguien para aprovecharla en su beneficio. O sea, finalmente, alguien que le roba a alguien algo, en este caso sería el poder a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner. Otra frase en otro de los panoramas, Alberto Fernández inconscientemente se está despidiendo con 14 meses de anticipación. Massa es solo ahora lo contrario a Cristina Kirchner. La descristianización política y económica en realidad lo que parte es de lo siguiente, es algo obvio que se viene repitiendo en todos lados, no vamos a agregar mucho en este sentido, que si Massa tuviese éxito, lo que resulta posible, pero no lo más probable, en este escenario, él sería el candidato natural o podría hacerlo a la presidencia, y de alguna manera implica pasar a un peronismo transkirchnerista, una descristianización de la política, una pérdida de peso específico de la política y desde el punto de la política kirchnerista, y desde el punto de vista económico hay una tendencia clara de Massa hacia una ortodoxia, algo más amistoso en los mercados, que si uno lo analiza en proyección, son pasos que ha venido recorriendo Cristina Kirchner hacia la ortodoxia. Primero con Alberto Fernández, a quien se decía que era un socialdemócrata, que no era peronista. Es más, se decía que era neoliberal, así lo calificaba directamente Guillermo Morelo. Y ahora con Massa, claramente la actitud a favor de los mercados está en las antípodas de la visión de Cristina Fernández de Kirchner, que evidentemente va aceptando cada vez más híbridos que tienen que ver con su pérdida de poder relativo. Ahora, ¿qué significa que Massa es más promercado? O sea, ¿qué es lo que puede hacer si trascendemos de lo político y vamos a lo económico? Bueno, hay algunas versiones respecto de tres temas puntuales que tienen que ver con enviar señales a los mercados. La primera, de que se está estudiando la posibilidad de darle a las empresas, a las grandes empresas de la Argentina, la posibilidad de recomprar sus acciones que están en poder del ANSES, en el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, al valor actual de mercado, con bonos de títulos de deuda de la Argentina. O sea, como ustedes saben, los bonos cotizan alrededor del 20% de su valor. Pero además, las acciones de las empresas argentinas están en el piso, están a 20% de su valor. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, una empresa como Telecom, hace 3 años valía 13.000 en el mercado, sus acciones valían equivalente a 13.000 millones de dólares, y hoy están alrededor de 2.000, 1.900 y alguna cosa. Entonces, comprar las acciones, recomprar las acciones cuando están a un 20% del valor, y además de eso poder recomprarla con bonos que están al 20% del valor, es una gran oportunidad para la mayoría de las empresas si esto fuera permitido. Este sería uno de los dulces que Massa podría enviar al mundo de las empresas, y es el gran tema que se está discutiendo hoy en el Círculo Rojo. Es algo parecido a cuando se pudo comprar empresas públicas con bonos de la deuda, que esto comenzó en la época de Menem. O sea, se podía comprar empresas públicas con bonos de deuda que cotizaban a un porcentaje inferior al 20%. El otro mensaje tendría que ser al campo. Ahí se plantean distintas alternativas, distintas formas de liquidar con mejoras sobre las retenciones, y fundamentalmente una devaluación del dólar del 20%. Si miramos el dólar futuro que fue vendido a septiembre y octubre, nos encontramos que a septiembre hay 20% más que el valor actual del dólar oficial, y octubre un 30%. Si a eso le agregamos que puede haber 10% de inflación, finalmente podría significar una devaluación neta
en torno al 20%. En ese sentido parece haber dificultades para Massa porque ni Cristina Kirchner ni Alberto Fernández, y fundamentalmente toman lo dicho por el presidente del Banco Central que continúa al frente de la institución, Miguel Ángel Pese, si Argentina tuviese una moneda, un dólar oficial, o sea, una moneda sobrevaluada y un dólar oficial subvaluado, no estaría exportando 90.000 millones de dólares como exporta. Hay una discusión respecto de si hay que hacer un salto evaluatorio o no, en el cual tanto la vicepresidente como el presidente del Banco Central no estarían de acuerdo, pero por el otro lado, Massa cree que hay que producirla y Roberto Labaña, el principal consejero en este sentido, también siempre apostó a un dólar alto. Y por último, inversiones internacionales, su viaje a Qatar, extraño, ¿no? Agregar, pues digo, el Club de París está bien, Washington con el Fondo Monetario Internacional está bien, lo de Qatar evidentemente debe tener allí alguna posibilidad de traer una buena noticia, de buscar inversiones del extranjero. Es decir, el combo se parece en algún sentido, o podría parecerse en algún sentido, a un regreso a ideas más noventistas desde el peronismo, un peronismo que ha sabido acomodarse hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de las condiciones de posibilidad de cada época. Vamos a hacer, para completar esta apertura de hoy, un repaso por otros ministros de Economía que tenían la particularidad que tiene en este momento Sergio Massa, que es tratar de ser ministros de Economía de enorme peso político y que produjesen en la sociedad un cambio copernicano. Tomamos los últimos, los más cercanos. Vamos a empezar con Surril anunciando el plan de Austral, luego Cavallo el plan de convertibilidad y luego Roberto Labaña, que hoy es una persona muy importante en la mente de Sergio Massa, quizás su principal asesor, y tomamos luego el caso de Fernando Henrique Cardoso, el caso del Plan Real, otro plan así copernicano de cambio de 180 grados en la economía de nuestro vecino Brasil, teniendo en cuenta que además las similitudes que hay con Fernando Henrique Cardoso, por lo menos aspiracionales por parte de Sergio Massa, que Cardoso tampoco era economista, era sociólogo, y fue el hombre que logró modificar la tendencia decreciente de Brasil y en un año pasar de ser un desconocido, un sociólogo que no tenía nada que ver con la economía, a ser el candidato a presidente de Brasil, gana las elecciones y es reelecto nuevamente, y recién puede llegar Lula después de 2 presidencias de Fernando Henrique Cardoso, manteniendo la política económica de un sociólogo, no de un economista. Vamos a comenzar entonces con Juan Vital Surril, anunciando por cadena nacional que se trata de una medida que innova sobre las prácticas de la vida económica, 14 de junio de 1985. Por sus características, se trata de una medida que innova sobre las prácticas corrientes de la vida económica y requiere, por lo tanto, ser explicada para evitar confusiones en la población. A través de los medios de comunicación, el gobierno procurará aclarar todos los cambios que introduce la reforma monetaria. Sin perjuicio de ello, formularemos ahora algunas precisiones necesarias. Sintéticamente, la reforma monetaria consiste en la creación de una nueva moneda. A diferencia de los anteriores cambios de moneda, que solo buscaban facilitar las cuentas en un contexto de muy alta inflación, vamos a crear un nuevo signo monetario que no pierda su valor. El nuevo signo monetario se llamará Austral. El gobierno está decidido a mantener la solidez de la nueva moneda. Toda la nueva política económica está dirigida a ese fin. Se reducirá drásticamente el déficit fiscal, dejará de funcionar la maquinita de imprimir billetes para financiar al sector público y la política de ingresos hará que precios y salarios evolucionen de modo coherente con las nuevas condiciones de estabilidad. Bueno, ahora ustedes van a escuchar un audio que tiene varios años de distancia anterior, el primero de 1985. Ahora vamos a pasar un audio de 1991, más precisamente el 19 de marzo, cuando Domingo Felipe Cavallo presenta el plan de convertibilidad del Austral, así se planteó, porque esa era la moneda vigente. Escuchemos a Cavallo en 1991 lanzando el plan de convertibilidad. El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido hoy enviar un proyecto de ley al Congreso
de la Nación que dispone la convertibilidad del austral y que elimina todas las cláusulas y los métodos de indexación que se han venido utilizando hasta el presente. El austral, de acuerdo a este proyecto de ley del Poder Ejecutivo, va a ser canjeado por dólares cuando el titular de un austral se lo solicite al Banco Central, a razón de 10.000 australes por dólar. Pero esta ley pretende establecer que es una obligación ineludible del Banco Central mantener permanentemente el respaldo en oro y divisas para el austral. Esto transforma al austral en una moneda que no se va a poder desvalorizar frente a las monedas extranjeras y que por lo tanto va a poder ser una moneda también estable en términos de los precios internos de nuestra economía, sobre todo ahora que nuestra economía va a operar con las reglas de una economía abierta, plenamente interrelacionada a través tanto de exportaciones como de importaciones con el resto del mundo. Esto significa que vamos a vivir en un clima de estabilidad, pero no por darle convertibilidad al austral simplemente, sino porque el gobierno ha puesto en marcha y por lo tanto ya ha comenzado a cosechar los frutos de toda una política de eliminación del déficit fiscal. Bueno, 6 años pasaron entre el austral y el plan de convertibilidad, más o menos la cantidad de años que le tocó a Alfonsín ser presidente. Y ahora vamos a saltar a la Baña. En realidad el gran transformador no fue la Baña. La salida de la convertibilidad obviamente tuvo a un ministro de Economía, ex ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, muy recordado, Remelesnikov, que es el que produce la salida de lo que se llamaría la especificación, la salida de la convertibilidad. Quien termina de consolidar este proceso de manera exitosa es Roberto Labaña. Y aquí lo que ustedes van a escuchar es un spot de gobierno donde Labaña se convierte, él, no él en candidato, que sería el sueño de Sergio Massa, sino él en patrocinante del candidato a un desconocido Néstor Kirchner. Un Labaña que se suma a la campaña de Néstor Kirchner diciendo yo voto por Néstor Kirchner, o sea, el endorsement de Labaña era fundamental para el triunfo de Néstor Kirchner, candidato que luego Labaña lo fue por sí mismo 4 años después, en 2007, saliendo segundo en aquel momento. Vamos a escuchar este spot del año 2003 de Labaña diciendo hay que votar por Néstor Kirchner. Roberto Labaña, un hombre de gobierno, logró estabilizar, normalizar e iniciar la recuperación de la economía, dejando atrás la más severa crisis de la historia argentina. Nuestro país necesita continuidad para combinar la estabilidad que logramos con el avance hacia nuevos horizontes de producción y trabajo. Por eso ahora no solo voto a Néstor Kirchner, sino que estaré con él. Kirchner Scioli saben cómo hacer un país en serio. Perdón, o sea, no solo voto con Néstor Kirchner, sino que estaré con él. O sea, él iba a continuar como ministro de Economía. Este fue quizás el espaldarazo mayor que tuvo Néstor Kirchner en su selección de 2003. Y vamos, para concluir, a escuchar ahora a Fernando Enrique Cardoso. Este es un reportaje que yo le hago el año pasado, que de alguna manera él marca la diferencia de lo que sería alguien amistoso del mercado de un neoliberal, y la diferencia que existe de tono, en cierto grado, podríamos decir, de humanización de la economía, que puede hacer quien no es un economista, y que supongo que es la inspiración que tiene Sergio Massa, de ser el Fernando Enrique Cardoso de la Argentina. Escuchemos a Fernando Enrique Cardoso el año pasado explicando lo que él hizo respecto de la diferencia con los ministros de Economía. Él se está refiriendo al ministro de Economía actual de Brasil, el ministro de Economía de Bolsonaro, que es un Chicago Boy y un neoliberal. Escuchemos la palabra de Fernando Enrique Cardoso. Acá, claro, existen los mercados, la economía es de mercado, pero existen los que no están en el mercado, también son importantes, gente como uno, y existen sectores que son muy influenciados por lo que hace el gobierno, el Estado. Bueno, entonces yo creo que los Chicago Boys
no son realistas. Fernando Enrique Cardoso estaba tratando de hablar portuñol. Él habla bastante bien el español porque fue presidente, cuando no fue presidente, perdón, había estado viviendo en el exilio en Chile y siendo profesor universitario. Pero de cualquier forma es un poco difícil entender su español, así que digo, lo que él está diciendo es, está claro que existe el mercado, que la economía es de mercado, pero también están las personas que entran en el mercado. Son sectores muy influenciados por lo que hace el gobierno, por las acciones concretas. Creo que los Chicago Boys no son realistas, refiriéndose al ministro de Bolsonaro, los neoliberales. Defienden de tal modo la economía de mercado que se transforman en víctimas de ellos mismos. La realidad impone otro tipo de actividades. Nuestro ministro de Hacienda me parece una persona poco preparada políticamente, que cree demasiado en sus acciones y sus dogmas. Podríamos decir que probablemente esto mismo pueda decir Sergio Massa, de que los ministros de Economía están muy aferrados a sus dogmas y a sus acciones y que es necesario un político para poder traducir el mercado a la gente. Estamos en un momento incierto, comenzamos un mes, el mes anterior que comenzó con turbulencias, esperemos que este mes comience con un proceso de tranquilización de estas turbulencias, y la producción eligió una canción para cerrar esta apertura de Paulo Londra, que se llama Chance. Paulo Londra es un joven cantante cordobés que durante varios años estuvo sin posibilidad de presentar su nueva música por un conflicto con su discográfica. Este año, luego de solucionar su contrato, reapareció en la escena con canciones que son un éxito en el público joven. Esta vuelta triunfal podría ser comparada con el relanzamiento de Sergio Massa y su llegada al gabinete, alguien que hoy tiene una 3 veces más valoración negativa que positiva y espera invertirlo. Por eso abrimos este programa de hoy con esta canción en la que, como el gobierno, el rapero busca, el gobierno y fundamentalmente Sergio Massa, busca una nueva chance para salir adelante. La canción lleva de nombre el título perfecto para esta ocasión, que se llama Chance. Que no tomamos, solo te pido una chance.